Radio Pasión US y la Asociación Civil México Progresa Leyendo presentan Con Roger en la Cultura, un programa en donde la cultura la hacemos todos. Con Roger Hertzberger y su panel de invitados. Solo aquí, en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Con Roger en la Cultura. Es una maravilla que podamos tener ese despertar, dándole gracias al universo de que estamos bien, de que podemos escuchar este programa. Este programa está hecho con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. A ver, señoras, señores, amigos, amigas, jóvenes, jovencitas, todos estamos incluidos en este programa y lo estamos haciendo con esa gran textura humana. ¿Saben qué? A través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos, y también a través de nuestra asociación civil México Progresa Leyendo. Ya les he invitado yo a escuchar, a ver la página de México Progresa Leyendo y a ponerse en contacto con nosotros a través de mexicoprogresaleyendo.org. Y estamos aquí transmitiendo en un programa extraordinario con, una persona para mí que aprecio, que quiero, que admiro y que además me he convertido en su alumno y es mi gran maestro en historia. Ya estuvimos en el programa pasado que lo titulamos Cristóbal Colón, ese gran desconocido o el gran desconocido. Les voy a presentar brevemente a mi querido y gran maestro Rafael Jiménez Navarro y voy a decir una semblanza así resumida porque es mucho lo que ha hecho él por México, es lo que ha hecho él mucho por la cultura. Para mí este es un homenaje para él y para todos los historiadores que nos enseñan día a día lo que tenemos, estamos obligados a saber, a aquilatar, a valorar, a razonar, a discernir la historia de lo que somos, de dónde vinimos, la historia de México, la historia de antes de México. Por ahí estuve en alguna ocasión en desacuerdo porque un autor, y no voy a decir quién, le pone a un libro México, albores de un tiempo antiguo, y empieza a hablar del año 830, 840, y le decía yo al maestro historiador, oiga, yo respeto mucho su trabajo, pero en esa época México no existía. Entonces, le estamos dando forma. Este programa es algo maravilloso para entender lo que pasa después. A ver, para que podamos entender la actualidad, tenemos que entender, conocer y comprender los antecedentes históricos. Esto es como, dice, a ver, yo me apellido García, Hernández, Rodríguez. Es importante, si podemos, si tenemos al alcance, saber el árbol genealógico de nuestras familias. Es así como ahorita con estos programas estamos descubriendo la genealogía del gran país que tenemos, que es México, y del gran continente americano, que además, dicho sea de paso, ha formado parte ya de todo lo maravilloso que el ser humano ha tejido en este planeta llamado Tierra. El gran invitado del día de hoy, que además va a ser invitado recurrente, y yo ya no necesito hacerle ahora sí que manita de puerco porque sé que viene muy dispuesto y además se lo agradezco mucho, mi querido, como ya lo mencioné, maestro Rafael Jiménez Navarro. Bueno, el maestro, voy a decir que estudió licenciatura en Administración de Empresa en nuestra querida casa máxima de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así fue profesor en la Universidad de Anáhuac, en auditoría administrativa. Luego estuvo en el Instituto de Investigaciones Históricas y, por cierto, tiene una maestría en historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también máster en administración en la Universidad de Anáhuac Campus Norte.
tiene una experiencia laboral impresionante y una de las cosas que más me identifica es que durante muchos años mi querido maestro fue director general de las librerías de Cristal. ¿Saben qué le admiro? Que no solamente las administró, sino también organizaba y promovía eventos culturales para promover la lectura. Y por eso lo quiero y lo aprecio mucho, porque es una persona que promueve la lectura. Antes de empezar en el programa, bueno, me da la gran sorpresa y ya me tiene un libro, lo cual se lo agradezco mucho, y ya no me va a dejar dormir hoy en la noche por la temática del libro que me mostró y que ya me hice acreedor. Querido maestro Rafael Jiménez Navarro, bienvenido. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué Muchas gusto estar gracias. con todos ustedes y te agradezco mucho, mi querido Roger, esta presentación. Eres muy amable. Empezamos cuando tú quieras. Pongo Gracias, pantalla. maestro. Es la presentación que usted se merece, maestro. Eres muy amable. Voy a compartir pantalla. Sí, maestro. A ver, queridos amigos, en el programa que fue la primera parte, esta es la segunda parte de Cristóbal Colón, ese gran desconocido. A ver, estuvimos hablando de la ruta de las sedas, de la ruta de... Fue maravilloso, nos metimos ahora sí que en todos los esquemas de la época, etcétera, para conocer lo que rodea a esta época y este ilustre personaje. El día de hoy hacemos esta segunda parte de Cristóbal Colón, ese gran desconocido. Y mi querido maestro, si gusta compartir pantalla, a ver, permítame, vamos para que usted la pueda compartir. A ver, ¿ya? Ya, maestro, si es tan amable, queridos amigos, aquí empezó una pregunta que yo le hice al maestro. Ya está ahí la pantalla, mi querido maestro. Aquí está. Sí, ya, si usted quiere tomar principio en esto. Ah, pues es que esta es la firma de Colón. Fue, ¿Por qué Colón es ese gran desconocido? era la pregunta que le hice en el programa anterior. A ver, maestro, ¿por qué Digo, Colón? Roger, por varias cosas. A ver, Muchas cosas. Mira, la primera, no se sabe en dónde nació. La segunda, que voy a mencionar, en los años 1800 se hizo una exposición en Chicago, en un museo, con 80 cuadros de los rostros de Colón, todos diferentes. No se sabe el rostro de Colón. Y la firma de Colón, pues es otro enigma. Aquí, por ejemplo, pongo en pantalla la firma y voy a platicar un poquito acerca de ella. Y luego no se sabe tampoco si su madre, doña Susana Fontana Rosa, era de origen judío o no. En fin, claro que eso nos hace pensar que es un gran desconocido, ¿verdad? oiga, Entonces, oiga, maestro, perdón que lo interrumpa. ¿Existen algunos indicios que probablemente nació en Génova? ¿Es correcto esto? pues Digo, ahorita lo vamos a ver, fíjate. perfecto. Entonces, vamos a hacerlo a través de la filología. La filología es la ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que los han producido. Se conoce como filología a la ciencia de las lenguas o de una lengua en particular, de su historia y de su gramática. La filología tiene como principal objetivo comparar lenguas. Don Ramón Menéndez Pidal, que vivió 99 años, naciendo en 1869 y falleciendo en 1968, es el padre de la filología española. En 1925 fue elegido director de la Real Academia Española.
Durante la Guerra Civil decidió salir y en septiembre de 1937 inició los estudios de filología en la Universidad de Columbia con el título La historia de la lengua española. En Burdeos, urgido por la Guerra Civil Española, empezó a escribir Historia de la lengua española, obra póstuma publicada en el 2005. Filología, ciencia que estudia los textos escritos y en ellos la estructura y la evolución de una lengua y su desarrollo histórico y literario, así como la literatura y la cultura del pueblo o grupo de pueblos que la han producido. Y basándonos en esta filología, don Ramón Menéndez Pidal estudió a Cristóbal Colón a través de sus escritos. Y entonces nos dice que ateniéndonos a lo poco cierto que sabemos, podríamos dividir en 3 periodos la vida de Colón, antes de venir a la corte de los Reyes Católicos. Hasta agosto de 1473, Colón, hasta sus 22 años, reside en Génova y en Savona, con oficio de lanero, al lado de su padre, tabernero, quesero y tejedor de paños de lana. De septiembre de 1473 a agosto de 1476, no sabemos nada de Colón entre sus 22 y 25 años. Otra cosa que su viaje por el Mediterráneo a la isla de Chío en 1474-75 en naves especiales propiedad de Paolo Di Negro y de Niccolò Spínola, que eran comerciantes en Génova. Entre agosto de 1476 y fines de 1485, o sea, desde sus 25 a sus 34 años, tiene su residencia principal Colón en Lisboa o en tierras portuguesas. Un consejo que nos da Conor es que debemos de tomar medidas para solucionar un problema antes de que ocurra. Seguimos con Colón. Entre agosto de 1476 y finales de 1485, que viene siendo de sus 25 a sus 34 años, tiene, como habíamos dicho, su residencia principal en Lisboa o en tierras portuguesas. El 13 de agosto de 1476, las naves con las que comerciaban Di Negro y Spínola y que las enviaban a Inglaterra, naufragan frente al Cabo San Vicente, atacadas por la escuela francesa. El Cabo de San Vicente está en la punta de la península ibérica. En 1491 tenía Colón en Huelva un cuñado, Miguel Muliar, que le acompañó en el segundo viaje de descubrimiento. Pero en Portugal aprovecha Colón para casarse con Filipa Morís, porque cuando Colón naufraga, llega nadando a la isla de Porto Santo y ahí se encuentra que está Filipa Morís, que pertenece a las damas de la corte. Y entonces, desde 1481, Colón con su mujer residen en la isla de Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, donde Colón nos muestra ya su español aportuguesado, porque pensamos que Colón antes hablaba genovés. Entre 1481 y 82 nace el primer hijo de Colón, Diego Colón, el niño que 9 años después llega hambriento y sediento al convento de la Rábida en España. De 1482 a 1484, Colón hace viajes a Guinea, porque lo propuso el rey Juan II de Portugal. Y esto es muy importante porque en esta época
en Portugal conocemos que está Enrique el Navegante, una persona de la corte que se ocupó mucho de la navegación y que puso una escuela en Sagres a la que asistió Colón para los navegantes. A finales de 1485, Colón pasa a España y en 20 de enero de 1486, Colón está en Córdoba aguardando la llegada de los Reyes Católicos que llegan allí el 2 de mayo. ¿Qué fue lo que pasó aquí en este periodo? Pues pasó que Colón en Porto Santo, que pues se dedicaba mucho a observar el mar, de repente un buen día llega una carabela destrozada con 4 navegantes y a punto de morir los ayuda y el capitán le entrega unos mapas agradecido de que los esté ayudando. Esos mapas pasan a ser el gran secreto de Colón y a este evento se le reconoce como el evento del navegante de Huelva, reconocido por historiadores como el historiador Manzano y como Fray Bartolomé de las Casas. Quiere decir que este es el gran secreto de Colón, porque le avisan que hay otras tierras al final del Océano Atlántico. Y entonces lo que hace Colón, obviamente estando en Portugal, pues es ir a ver al rey Juan II de Portugal y ofrecerle un camino más corto y directo para llegar a las Especias, puesto que Constantinopla había caído en 1453 y había impedido ya el comercio de las especias que llegaba a Constantinopla, hoy Estambul. Pero él llegó pidiendo que le dieran el 10% de todo lo que él descubriera. Y entonces, ¿qué creen que dijo el rey Juan II? Mira, ¿ves aquella puerta allá por la que entraste muy grande? Por favor, vete por ahí y no vuelvas. Y entonces, pues tomó su secreto Colón, tomó a su hijo, desgraciadamente había fallecido su esposa, y se dirigió a España. Y en España llegó al convento de la Rábida. Y ahí en el convento de la Rábida pidió un vaso de agua para su hijo sediento y los padres muy amablemente lo dejaron pasar y le dieron el vaso de agua para su hijo y para él. Y él pidió que lo confesaran. Y en secreto de confesión, ¿qué creen que les dijo? Señores, aquí tengo los mapas allende el Océano Atlántico. Y quiero plantearles a los reyes católicos hacer un viaje para poder llegar a las especies, para poder llegar a Asia, pero por el Atlántico. Pues los padres emocionados le dijeron, nosotros te vamos a ayudar porque nosotros somos los confesores de la reina Isabel. Imagínense, qué casualidad, ya son 2 casualidades. Que llegue el náufrago de Huelva a Porto Santo, que le dé los mapas y luego que estos monjes del monasterio de la Rábida le digan que ellos son los confesores de la reina Isabel. Entonces, el día 2 de mayo, pues se presentan ante los reyes católicos, le presentan a Colón y Colón les explica su proyecto. Lo escuchan con mucho interés y le piden al padre Humberto de Talavera que forme una comisión de sabios de la Universidad de Salamanca para estudiar el proyecto de Colón. Mientras Colón se retira a Córdoba y pasan 6 años estos grandes sabios deliberando si era posible o no el proyecto de Colón. Pero todas las semanas iba a hablar con el
con el obispo de Talavera. Pero mientras tanto, en Córdoba conoce a Beatriz Arana, que pasa a ser la madre de su hijo Hernando, hermano de Diego. Muy importante porque Hernando es el que en un momento dado, con la herencia que les deja Colón, resulta que crea la Biblioteca Colombina, que está en el patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Les recomiendo que la vayan a ver. Y les recomiendo que ahí vean en una vitrina el libro de Marco Polo, el libro que Marco Polo hizo con sus viajes y que comentábamos en la sesión pasada, escrito en latín, anotado por Colón y que pasa a ser libro de cabecera de Colón. Este hecho es el que lo promueve para que él tenga la idea de llegar a las especias por el Atlántico. Entonces, maestro, una pregunta. Ya en esas épocas Colón ya empieza a hacer servicio, porque él quedó a servicio de la corona de Castilla. En esa época ya se empieza a protocolizar ese servicio que Colón, ¿no? No, Colón deja de ser comerciante para ser empresario cuando a los 30 años se casa con la hija del ya difunto Perestrelo, que es el padre de Filipa, mi querido Roger, que es el poblador de la isla de Porto Santo. Entonces, en ese momento, Colón se incorpora a la sociedad portuguesa. Otro consejo de Colón: nunca es tarde para realizar un sueño. Ya cuando llega Colón aquí a Porto Santo, ya tiene conocimiento de Marco Polo. Bueno, de los 31 a los 33 años, hace viajes en donde practica la navegación gracias al rey Enrique el Navegante, con los navegantes portugueses, y estaban en auge y con nuevas técnicas. En la marina portuguesa, Colón aprende, entre otras cosas, a tomar la altura del sol con el astrolabio, el método náutico para poner en boga el maestro Rodrigo y el judío maestre Josep, y bien puede decirse que de los navegantes portugueses aprendió todo el arte de marear, de navegar, que tuvo saliendo en suma un gran marinero, como lo define exactamente Jerónimo de Guiraba. En esos viajes empezó aquellos cálculos que le persuadieron de la pequeñez del globo terráqueo, porque en aquella época se pensaba que la Tierra era plana. La intención del almirante cuando iba por el océano era ir a reconocer la tierra de Paria y a continuar por la costa hasta dar con el estrecho. Siguió un intento de descubrir el estrecho de tierra firme para abrir la navegación del mar hacia Asia. Tenía necesidad para descubrir las tierras de la especiería. Colón lo que quiere es llegar a Asia para encontrar un nuevo camino para el comercio de la especiería. Entonces, pues, después de estar ahí 6 años, resulta que los sabios de la Universidad de Salamanca le dicen a la reina que no era posible el proyecto de Colón, porque la tierra era plana, porque no había quien aguantara un viaje tan largo, en fin, que no había manera de que él pudiera realizar ese viaje. Pero piensen ustedes que el náufrago que recibió Colón en Porto Santo
tiene nombre, se llama Alonso Sánchez, marinero de Huelva. Llegó con su embarcación bastante dañada a tierra y entonces ahí pues se dio cuenta de que eran otras tierras. Alonso Sánchez, enfermo y siendo uno de los pocos sobrevivientes, siempre según estas historias orales, tomaría contacto con el navegante al que trasladó toda la información que recogió en este azoroso viaje. Colón, en el monasterio de la Rábida, es recibido por fray Juan Pérez y por fray Antonio de Marchena, que son quienes, aquí está el monasterio de la Rábida, y aquí nos da otro consejo Colón: valentía hacia lo desconocido siempre. Entonces, pues, los reyes católicos tenían en aquella época 9 millones de hectáreas. Pero gracias a Colón pasan a tener 42 millones de hectáreas. Qué Fíjense. barbaridad. No, qué increíble esto, maestro. La Junta de Talavera, que es la que forma el obispo de Talavera, dice que un viaje al Asia requería de 3 años, que el océano era infinito y que tal vez no era navegable, y que si alcanzaba las antípodas, o sea, del otro lado de la Tierra, no podría regresar, que no existían antípodas porque la mayor parte del globo estaba cubierta con agua, y porque eso dice San Agustín, que de las 5 zonas solo 3 son habitables, que a tantos siglos de la creación no era fácil que alguien pudiera encontrar aún tierras desconocidas de algún valor. ¿Te das cuenta, mi querido Roger? Sí, me queda claro. Ahí es en donde se entrelaza el conocimiento de la época con una, digamos, una reflexión. Ahí es en donde entra el conocimiento de la época, pero también las creencias religiosas. Pero todos los europeos pensaban que la Tierra era plana. Sí, definitivo, definitivo. Oiga, maestro, y aquí hay una cosa que me hace mucha... yo iba a preguntarle a usted, pero ya quedó resuelta la duda. Colón se hizo un extraordinario navegante, se hizo un maravilloso cartógrafo, bueno, obviamente almirante. Todo esto lo aprendió arriba de las embarcaciones. En Portugal. En Portugal. En la escuela que Enrique Navegante formó para precisamente promover estos descubrimientos. Todo esto lo aprendió Colón en Portugal. Ahora, aquí me salta una pregunta, mi querido maestro. De los 22 a los 25 años de Colón se sabe poco. ¿Considera usted que en esa época Colón se hubiera dedicado a aprender? Es decir, ¿de dónde vendría o en qué etapa vendría la educación de Colón? Pues yo creo que sí es posible, porque fíjate, mi querido Roger, ajá, Colón leyó el libro de Marco Polo en latín, ajá, no en genovés, ajá, no en portugués, no en español, lo leyó en latín porque tenemos algo maravilloso que es ese ejemplar del libro en latín de los viajes de Marco Polo, anotado por Colón. Ese documento históricamente es fundamental para poder aseverar que Colón sabía latín. Entonces, quizás ese periodo lo dedicó a esos estudios, como muy bien dices. Me queda claro que Colón, de entrada sabía latín, genovés
y quiero pensar que castellano. Pues ahorita vas a ver qué cosa tan curiosa. Colón escribía en español. Ah, No caray. escribía ni en genovés, ni en portugués, ni en latín. Colón escribía en español. Todos los textos que tenemos de Colón están en español. Qué maravilla. Qué Pues maravilla. seguimos con tu permiso, adelante. Sí, claro. Oiga, maestro, nada más quiero yo anotar, aprendió también los oficios de navegante, de cartógrafo y de almirante, que fue el primero en detallar, si no me equivoco, y según lo que he leído, ya ve que yo me meto a leer de todo un poco, pero tengo que ir investigando. Nada más a la postre, fue el primero en escribir las rutas del puerto de Europa, de la península, al Atlántico. Es decir, me parece que escribió y detalló ciertas rutas, ¿no, maestro? Pues ahora te voy a seguir platicando para que veas por dónde está el asunto. Ah, bueno, qué maravilla. Gracias, maestro. Entonces, pues a raíz del documento de la Junta de Talavera, ¿qué crees que le dicen los Reyes Católicos? Quisiera Pues que saberlo. hijo, no puedes hacer ese viaje, mira el reporte. Si te vas no vas a regresar. Necesitas 3 años. ¿Quién te va a aguantar eso? ¿Cómo vas a llevar los víveres, el agua? No, aquí los sabios de Salamanca, después de más de 6 años, han decidido que es imposible tu proyecto. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿qué crees que pasa? Pues que intervienen los confesores de la reina Isabel. Sí, la parte eclesiástica. Y entonces, mi reina, ¿nos permite 2 segundos? Y entonces se van con la reina a un cuarto privado y le dicen, mi reina, tiene los mapas del otro lado del Atlántico. Ah, dice, está bien. Entonces, autorizado. Cambió la situación. Completamente 180 grados. Maestro, ¿qué tan verídico es que la reina apoya a Cristóbal Colón y presuntamente Vox Populi Vox Dei en la historia se comenta que ella costeó esto con sus alhajas o con sus bienes personales? ¿Hay evidencia de esto? Perdón, ahorita que estamos en ese vértice. Sí, la evidencia que tenemos sí ayudó, desde luego. Ella convenció a su marido, el rey Fernando el Católico, pero ellos dos tenían a un director de finanzas muy hábil de nombre Luis Santángel. Y entonces le dicen a Colón, bueno, pues ¿cómo nos organizamos? Le plantean los Reyes Católicos. Y Colón levanta la mano y dice, permítanme que les entregue un pliego petitorio. Y aquí Colón nos da otro consejo: siempre enfrentar los problemas sin temor. Esto que les voy a contar es lo más fundamental, lo más importante o entre las cosas más importantes de Colón. Entonces saca una hojita que existe en donde les pide a los Reyes Católicos que le otorguen, le dice así: las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en los mares, océanos y del viaje que ahora con la ayuda de Dios ha de hacer por ellas, en servicio de vuestras altezas, son las siguientes. Esto es lo que pide Colón. Primeramente, que vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares océanas, hacen desde ahora al dicho don Cristóbal Colón su almirante en todas aquellas islas y tierras firmes que por su mano o industria se descubrieran o ganaran en las dichas mares océanas, para durante su vida y después de él muerto a sus herederos y sucesores de uno en otro perpetuamente, con todas aquellas
preeminencias y prerrogativas pertenecientes a todo el oficio, y según que don Alfonso Enríquez quedan almirante mayor de Castilla, y los otros sus predecesores en el dicho oficio lo tenían en sus distritos. Alonso Enríquez era el almirante en aquella época. ¿En qué año estaría fechado esto aproximadamente, mi querido maestro? Pues esto está siendo en 1492, porque Colón llega por aquí el 12 de octubre de 1492. Pero un momentito, mi querido Roger, ahí no termina esto, porque esto es muy importante. Sigue pidiendo Colón: otro sí, que vuestras altezas hacen al dicho don Cristóbal su virrey y gobernador general en todas las dichas tierras firmes e islas, que como dicho es, el descubriese o ganarse en la elección de 3 personas que cada oficio, y que vuestras altezas tomen y escojan uno, el que más fuere su servicio, y así serán mejor regidas las tierras que nuestro Señor le dejará hallar y ganar al servicio de vuestras altezas. Otra cosa, ya van 2: almirante de la mar Oceana, virrey y gobernador, y ahí les va otra: que de todas y cualesquiera mercadería, siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, especiería y otras cualesquiera cosas y mercaderías de cualquier especie, nombre y manera que sean, que se comparen, trocaren, hallaren, ganaren y hubieren dentro de los límites del dicho almirantazgo, que desde ahora vuestras altezas hacen merced al dicho don Cristóbal y quieren que haya y lleve para sí la 10ª parte de todo, limpio y libre haya y tome la dicha 10ª parte para sí mismo y haga de ella a su voluntad, quedando las otras 9 partes para vuestras altezas. ¿Qué te parece, mi querido Roger? No, maravilloso. A mí me parece que esto más bien fue un acuerdo comercial que en ese momento ya estaba, desde el momento en el que esto se dictaminó, me parece que desde ese momento ya estaba empoderado o se estaba empoderando a Cristóbal Colón. Y me parece que esto, más que en el plano de ser un posible conquistador, que no lo fue descubridor, me parece que esto iba completito hacia la parte mercantil. Pero completamente. Pero ahí les va otra: y que también haya y lleve el provecho de la 8ª parte de lo que resultase de tal armada. O sea que si se van a construir carabelas, etcétera, para hacer más viajes, en fin, que Colón se lleve el 8%. ¡Qué barbaridad! Entonces, esto se firma, para que tengas bien la fecha, Roger. Sí, Es maestro. importante. ¿Ves la lámina? Place a sus altezas Juan de Coloma. Son otorgadas y despachadas con las respuestas de vuestras altezas en fin de cada capítulo en la villa de Santa Fe de la Vega de Granada, y aquí con números romanos, el 17 de abril del año del nacimiento de nuestro Señor, 1492, yo el rey, yo la reina, por mandato de la reina y del rey, el notario Juan de Coloma. ¿Qué te parece? No, increíble. Oiga, maestro, pero todo esto se logró por intercesión de los confesores eclesiásticos de Isabel. Es decir, por supuesto, tanto peso tendrían ellos e influencia en esa forma de pensar y de actuar de la reina. No, lo que pasa es que pasó lo siguiente. Los confesores de la reina logran que Colón se entreviste con ella. Logran que Colón le explique su proyecto. Logran que la reina lo mande a estudiar a la Universidad de Salamanca. Y posteriormente, los sabios de la Universidad de Salamanca le dicen que no. 6 años después. Ahí sí, ahí es cuando intervienen los confesores de la reina y le dicen: mi querida reina, en secreto de confesión, pasó esto, nos enseñó los mapas. Y entonces
la reina dice, adelante. Y entonces ya hay una anécdota ahí muy bonita que dice que, no sé si será leyenda también, que la primera vez que la reina le dice que no, pues Colón se monta en su mula plateada y va camino de el rey de Francia, mientras los sacerdotes Juan Pérez y Marchena le platican a la reina, mi reina, que no se vaya, porque es que él ya tiene los mapas y entonces lo hacen regresar. Y entonces cuando regresa, le dice a la reina y saca su papelito, miren, esto es lo que quiero. Y entonces la reina le dice, pero pues eso es una barbaridad. Y entonces interviene Luis de Santángel, el tesorero del rey, y le dice, mi reina, pues no va a regresar, fírmelo, no hay problema. Luis de Santángel es un gran aliado que tiene Colón, aparte de los padres del monasterio de La Rábida. Es decir, había un grado de incredulidad que en cierta forma se manipuló para darle una autorización a Colón a la aventura de saber o no saber si realmente esto se iba a concretar. Sí, claro. Definitivo. Sí, sí, bueno, es que el mundo era otro, el mundo era otro. Es tan interesante que tenemos en México un historiador de gran valía que se llama Edmundo O'Gorman. Sí, claro, por supuesto. El maestro Gorman. Entonces, Edmundo O'Gorman tiene la teoría y tiene su libro en donde dice la invención de América. Porque para O'Gorman lo que fue tremendo fue la impresión que se llevaron los europeos después del viaje de Colón. Pues, ¿qué pasó que no puede llegar a Asia? ¿Y qué pasa cuando vienen más marinos y Américo Vespucho y cuando viene el primer mapa en donde está América para los europeos? Eso fue, pues, como si nosotros ahora encontráramos marcianos, yo creo. No, y me queda claro que hubo otros navegantes que empezaron a visualizar más la grandeza de los territorios descubiertos. Y bueno, y me estoy acordando ahorita del famoso navegante que no podemos negar también su participación en esta empresa de visualizar el tamaño de lo descubierto. Bueno, Fernando Magallanes. Sí. Es decir, Sí. Fernando Magallanes yo creo que es el que le dio dijo, a ver, esto es más grande de lo que realmente piensan ustedes. Claro, claro. Digo, ya Fernando Magallanes bajó hacia América del Sur. Es que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Sabes a qué venía Magallanes? A las especias. Por supuesto, todo tenía un plan comercial. A las especies. Todavía en 1520, 1521 de Magallanes, todavía no habían podido ganar las especias. Oiga, maestro, aquí me salen dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué opinión tiene usted de esta emblemática La Española para Colón? ¿Qué representó La Española para él? ¿Qué piensa usted de esto? Pues la Española es lo que viene siendo ahora la isla dominicana. Exacto. Y la Española es fundamental porque fue el puesto de mando para toda la época de la colonia, en todos los viajes que se hicieron, etcétera. De ahí salió Diego Velázquez de Cuéllar para Cuba, de ahí salió Cortés, en fin, la española, perdón. Perdón, maestro, ¿la Española ya era considerado virreinato? Disculpe la pregunta. La española fue, en primer lugar, tuvo a Diego Colón como almirante de la mar Oceana en la Española, como virrey y gobernador, después de Cristóbal Colón. Así es que el primer virreinato en América Latina podemos decir que fue en la Española.
Sí, es lo mismo que yo siempre he pensado. Por ahí he tenido yo algunas situaciones de plática con algunos historiadores y sin ser yo experto en el tema, siempre he considerado que la española fue el icono del comienzo, de la base central y que de ahí partieron muchos, se emprendieron muchas acciones. Y bueno, creo que la española fue un punto de motivación para todos ellos en esa No, época. pues podemos decir que fue también el trampolín, pero fue el trampolín y fue el centro de mando. Sí, Perfecto. absolutamente. Tú tienes razón, mi querido Roger. Ok, maestro. Entonces, digamos, esta parte de la española, podríamos decir que fue el trampolín para todo lo que viene después. Ahora, según yo tengo referencia de que Colón no visualizó una América, sino él, para él, lo visualizaba como las Indias orientales. No sé si esté mal o esté bien. Pues es muy importante tu pregunta porque tiene que ver con las capitulaciones de Santa Fe Ah, perfecto. que acabo de mostrar, Sí. porque ahí en las capitulaciones de Santa Fe, Colón menciona varias veces que él va a llegar a Asia. Exactamente. Colón pensaba que iba a llegar a Asia y tengo entendido que fueron 4 viajes los que hizo Colón. Aquí están los 4 viajes, mira, aquí están. ¿Cuáles son las fechas, mi querido maestro? Pues aquí están los viajes, mira, el primer viaje está en rojo, que es el de 1492, Que fue el inicial, 1492, y el último que está en verde fue en 1504. 1504, y tengo referencia de que Colón fallece en 1506. Así es. Es decir, el último viaje que hizo Colón fue 2 años antes de morir. Sí, que ya estaba muy enfermito. ¿De, Entonces, de qué eh, murió Colón, mi querido maestro? según estudios que se han hecho post-mortem, estaba enfermo del corazón. Ah, ok. Ahora, realmente Colón fallece joven, mi querido maestro, porque si hablamos de que nació, a ver, 1451 a 1506. Sí, muere joven, pero es que estaba enfermo del corazón. Y bueno, no murió de varios sustos que le dieron y de que se lo comieran, porque ya platicaremos, pero tuvo una vida muy azorosa, ¿eh? Exactamente. Pero quisiera yo comentarte esto, mi querido Roger, para ti, para nuestros respetados oyentes, que nadie lo sabe, estoy seguro que muy pocas personas saben lo que les voy a comentar ahora. Luis Miguel Coín Cuenca, capitán de la Marina Mercante, alférez de navío de la Reserva Naval de España, profesor titular de maniobra de la Facultad de Ciencias Náuticas de Cádiz, jubilado, doctor en Historia de Navegación, y aquí está su referencia. ¿Qué creen que pasó? Pues pasó que el 25 de diciembre de 1492 a las 12 de la noche, según la única copia que ha sobrevivido hasta el día de hoy del diario de navegación del primer viaje de Cristóbal Colón, escrita por Fray Bartolomé de las Casas, en La Guardia, bajo el mando de Juan de la Cosa, la nao Santa María navegando con un grumete al timón, porque toda la guardia se había ido a dormir, sin viento, pero empujada por la corriente, encalló en unos arrecifes de coral de la costa norte de Haití. ¿Tú sabías Ah, eso, mi querido Roger? no, 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 me asombra demasiado. Me asombra demasiado. Fue el primer contacto. ¿Qué te parece? No, 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 increíble. O sea, fue el primer contacto. Punto. Fortuito. Entonces, los tablones de la nave se fueron al fondo del casco, se rompieron, la nave se inundó y se perdió, pero con la ayuda de la carabela Niña
la tripulación de la nave fue salvada y con la de las 2 indígenas de la zona, toda la carga fue llevada a tierra y asegurada en chozas primero y después en un fuerte de madera al que Colón llamó pomposamente la Villa de la Navidad, construido con los restos que se pudieron salvar de la NOAA. En este trabajo de investigación vamos a tratar de demostrar náuticamente que los hechos culposos atribuidos al santanderino Juan de la Cosa y a los demás marineros españoles que participaron en aquella gloriosa navegación han sido gravemente falseados, y no pudieron ocurrir ni ocurrieron tal y como describe la copia del diario de navegación de Cristóbal Colón. ¿Qué te parece, mi querido Roger? No, pues que esto cambia la historia de muchos textos que afirman otra cosa. Es que, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de este momento, todos los documentos de Colón, menos uno, son falsos. Qué barbaridad. No, me deja frío. ¿Sí? Porque es que si se dice que Cristóbal Colón estaba al mando de la nave, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que todos los privilegios de los herederos de Colón se hubieran perdido. Por supuesto. Todos los acuerdos comerciales se hubieran invalidado. Todo. ¿Qué te parece? No. Que cambie el vértice de la historia en todo. Es decir, esta información la tenemos en forma además fidedigna. Pues mira, en estas copias documentales se puede comprobar científicamente que desde el punto de vista náutico han sido triplemente manipuladas y falseadas. Y por último, según el investigador Antonio Rubeo de Armas, estos documentos fueron recogidos antes de 1554 por Luis Colón, nieto y heredero de Cristóbal Colón, y retocados con supercherías de todo tipo por un falso Hernando, reunidos en un libro titulado Historia del almirante don Cristóbal Colón, que fue endosado como si hubiera sido escrito por Hernando Colón y publicado finalmente en Venecia hacia el año 1571, más de 30 años después de su muerte. Pero es un libro, como dice aquí, retocado y con supercherías. Sí, o sea, es un libro manipulado. ¿Sí? Y Maestro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Que el único documento original escrito por Cristóbal Colón que ha quedado intacto es la Carta de Santángel, porque eran materialmente imposible de manipular o eliminar las miles de ejemplares originales creados por la nueva y poderosísima imprenta y diseminados desde el mes de abril del año 1493. ¿Qué pasó? En abril de 1493 llega Colón por fin de regreso y le escribe a Luis de Santángel, que era, acuérdate, el tesorero de los reyes. Sí. Y a él les dice que llegó a la isla de Guajaní, que llegó a Asia, etcétera, todo en español, de su puño y letra. Este es el único documento real que existe de este extraordinario viaje de Cristóbal Colón hacia nuestras tierras. Qué barbaridad. A ver, queridos amigos, les quiero comentar que el maestro está hablando de la isla Guaraní, Guaraní, que se llama San Salvador. San Salvador. Quiero comentarles, espero no equivocarme, según mi apreciación, esto está en las Bahamas, según tengo entendido. Está en las Bahamas. Sí, ¿verdad? Está en las Bahamas. Aquí está la Española, aquí está Florida, aquí están las Bahamas y aquí está Guayaní. Qué barbaridad. Oiga, maestro, fíjese que es increíble, pero ya se nos fue el tiempo, mi querido maestro. Es rapidísimo, es que sabe que nos metemos en el tema y tiene tanto para dar que ya nos acabamos el tema. Bueno, no nos acabamos, necesitamos muchos programas. Oiga, maestro, por favor, deme una opinión, porque estamos en los últimos minutos. Deme un punto de vista, por favor. Ahora sí que una guía en el mástil
de la embarcación en la que estamos por aprender un poco más. Deme un punto de vista. Colón fue fundamental para nuestra historia porque la historia se empieza a escribir en nuestra época a partir de Colón, porque Colón le da la universalidad al hombre, porque demuestra que la Tierra es redonda. Maravilloso. Maestro, por último, ¿qué papel brevemente tuvo en los viajes de Colón la parte eclesiástica? Tengo entendido que con él viajaban representantes de la iglesia, y que además ahí existían estas órdenes jesuitas franciscanas en este emprendimiento de aventuras. Pues esto, si te parece bien, es tan importante que yo te pediría permiso para tratarlo en la siguiente sesión, Perfecto. porque lo que te puedo decir es que hay una teoría, fíjate hasta dónde llega tu pregunta, que es importantísima, que lo que quería Colón era reconstruir Jerusalén. Ay, bueno. Bueno, maestro, nos vamos a quedar con ese punto de comienzo en nuestro próximo episodio. Maestro, le mando un abrazo, un saludo con mucho aprecio. Mil gracias. Queridos Igualmente, amigos, saludo con mucho respeto a todos nuestros oyentes y con el deseo de verlos pronto por aquí la semana que viene. maestro, un saludo también a nuestro grupo de historia en el que estamos ahí, inclusive saludos a todos en ese maravilloso grupo de historia que usted encabeza. Sí, claro que sí. No digo nombres porque me daría mucha pena omitir alguno de ellos, Sí. pero por ahí tengo yo algunos paisanos de Ese grupo de Tamaulipas. historia se llama Tornaviaje. Exactamente. Así ¿Sí? se llama nuestro grupo de historia. Maestro, muchas gracias. Queridos amigos, nos despedimos con la frase de siempre, que más bien es un microrrelato, es muy amplio. Les suplico que lo reflexionen. Un lector es un pastor de la verdad en la sociedad y un faro de luz en la neblina de la ignorancia. ¿Cómo ve este relato, mi querido maestro? Excelente. Felicidades. Gracias, querido maestro.